Listo, bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que estén bien. Espero que ya hayan inhalado, exhalado, se hayan movido un poco. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre análisis de artículos. ¿Qué pretendemos que aprendan el día de hoy? Justamente, ¿no? La manera de cómo van a seleccionar la literatura y que aprendan a ser críticos con todo lo que leemos. Esa es la importancia o el objetivo de este tema. Primero, ¿qué es un artículo científico? Un artículo científico se va a definir como un informe original, escrito y que está publicado. Eso es un artículo científico. Y publicado no necesariamente en papel, ¿no? Ya ahora las publicaciones, la mayoría son en líneas. Hay revistas que todavía son en línea e impresas, pero la mayoría ya dejó la parte impresa y nada más es publicado en línea. La finalidad de un artículo científico es que va a plantear, va a describir todos estos resultados que se obtuvieron con base a un experimento, va a describir nuevos conocimientos, nuevas experiencias, etcétera. Esa es la finalidad de tener una publicación. O sea, no necesariamente como que tengas algo muy raro vas a publicarlo, o sea, sí es bueno para que sepas que hay, pero también publicar experiencias, conocimientos que estén basados, ahorita vamos a ver a qué me refiero con basados, es la importancia de publicar, vaya, o tener literatura científica. Otra importancia es el compartir y contrastar resultados. Esa es fundamental porque hay, así al menos en mi área, por ejemplo, un ejemplo que les puedo poner rápido, es tratamientos, ¿no? Tratamientos de osteonecrosis. Y hay unos que dicen, no, si hazlo quirúrgico, no medicamentos, y etcétera, ¿no? Y se contradicen unos con otros, etcétera. Y a veces ustedes se quedan, bueno, ¿a quién le hago caso? Y para eso sirve ser un lector crítico. Le vas a hacer caso a aquel artículo que cumpla con una serie de bases, con una serie de apartados que iremos mencionando. También pues es un recurso bibliográfico. Los libros siempre nos apoyamos de ellos cuando estamos estudiando, estudiantes de licenciatura, posgrado, etcétera. Obviamente siempre vamos a tener libros, pero el conocimiento más actual de quién es, de los artículos. Recuerden que un libro, por ejemplo, el de Neville 2022, es publicación 2022, pero es información recabada en 2020 y 2019, ¿sí? Entonces, esa es como la desventaja de un libro. Sí es lo mejor, obviamente, pero lo más actual va a estar siempre en los artículos. Y no necesariamente por actualización, hay artículos que son de ley, ¿no? Y que gracias a esos artículos también esa información está en los libros. Entonces, por eso es un recurso bibliográfico. Lo importante es que tiene que ser validado, por eso está ahí en rojo. Un artículo científico tiene que tener validación científica, si no, pues es la opinión de cualquiera, ¿no? Cualquiera podríamos escribir, ¿no? Y decir, ah, sí, ya tengo una publicación. Sí, pero esa publicación realmente cuenta, realmente tiene un peso y es lo que vamos a ver hoy. Aquí, por ejemplo, a mí siempre me dicen, no, es que en patología, ¿no? La solución Filadelfia. Y no, y que ponga el anestésico, que no le pongas, etcétera. Bueno, este es uno de los artículos que me gusta mucho. ¿Por qué? Porque es un ensayo clínico. Es un ensayo clínico. Y ahorita veremos que hay una pirámide para ver cuáles son los mejores artículos para leer. Entonces, no es como que me saqué de la manga decir que la solución Filadelfia es caulimpectina con jarabe de difenidramina, sino es que hay un ensayo clínico al respecto de, ¿sí? Y no es un reporte de caso, no es como a mí me sirvió. Porque sí, una desventaja y ventaja, porque obviamente el conocimiento a través de experiencias heredado sí tiene un cierto beneficio, sin embargo, pues no es nada objetivo, ¿sí? Y eso pasa mucho en la formación hospitalaria. Es como, yo lo hago así, ajá, ¿y qué fundamento tiene? Ah, es que a mí me funcionó. Eso no es un fundamento, ¿sí? Todo tiene que estar sustentado científicamente. Todo lo que hacemos tiene que tener un sustento científico. No es como ahorita, por ejemplo, lo que me encuentro mucho es que nos llegan a melos uniquísticos y me habla el cirujano, oye, ¿le puedo poner 5-fluoracilo? Y yo, o sea, no, si en el querato todavía no está tan bien descrito, en el amelo eso no sirve. Ah, pero pues vamos a intentar a ver qué sale. O sea, el paciente no es un animalito para que estés haciendo ese tipo de cosas con él.
¿sí? Y ahora nos metemos en otro asunto, que es para hablar también mucho, que es la parte de la bioética. Ya no podemos estar haciendo las cosas así porque sí, porque quiero, porque digo. Todo tiene que tener un sustento científico, ¿sí? Sabiendo eso, lo primero es, ¿en dónde voy a buscar mi artículo? Porque eso es lo primero, las fuentes. La fuente tiene que ser una fuente confiable. ¿Qué es lo más común que encuentro? Esto, ¿no? Publicaciones de Facebook y que dicen, no, que es un artículo. O el resumen de una revista de, por ejemplo, ahora no sé si vieron, acá hace como 4 meses que dijeron, científico japonés encontró la manera de regenerar los dientes, ¿no? Y todo el mundo, sí, wow, no sé qué. Y vas, buscas la publicación y pues se lo sacaron de la manga, se lo sacaron de un programa de televisión de Japón. ¿Y dónde está realmente la publicación? ¿Dónde está realmente el sustento? No lo hay, ¿sí? Entonces, todo tiene que tener un sustento científico, a eso me refiero. Todos estos, pues, no lo son. ¿Por qué más está ahora de moda? Pues ahora como todos tenemos TikTok, todos tenemos Instagram, todos tenemos la herramienta que ustedes quieran, todos somos expertos, ¿no? O todos nos creemos expertos para hablar de un tema. Ojo con esa información, de verdad, a mí me causa mucho conflicto porque, por desgracia, esa información llega al alcance ¿de quién? Del paciente. Y muchas veces el paciente no tuvo la formación que ustedes tienen, no tuvieron este taller, no tuvieron esta clase. Y el paciente va a creer todo lo que dicen, como en los primeros 2 videos, donde dicen que el virus de papiloma humano es de transmisión sexual 100%, y sabemos que no es así. O estos dos, ¿no? Donde dicen otra sarta de mentiras. Entonces, la verdad, tienen que ser críticos, ¿sí? No porque digan, sí, yo soy experta en el tema porque vi este tema, dices, sí, pero ¿qué te sustenta? ¿Eres especialista en? ¿Hiciste un posgrado, un fellow? ¿Hiciste algo en? ¿Sí? Sí, les digo, el conocimiento por experiencia de decir, es que me enseñaron. Pues antes de yo ser patóloga, yo estuve 3 años con la doctora Aldape y no por eso yo era patóloga, ¿verdad, Anita? O sea, nada que ver. Ya que salí, dice, sí, obviamente esa formación me sirvió muchísimo y me dio una gran ventaja, pero esos 3 años, o sea, sería una mentira decir que yo soy patóloga, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Es exactamente lo mismo. O sea, todo experto tiene que tener un sustento y sean críticos con lo que les dicen. De verdad, eso a mí me causa muchísimo conflicto. Cada cosa que veo que es como, ¿por qué? Pero bueno, entonces, estos no son fuentes confiables. ¿Dónde vamos a buscar fuentes confiables? Science Direct, PubMed, Scopus, Google Scholar. Son como los 4 buscadores básicos y los 4 más importantes que tenemos para literatura científica, de cualquier tipo, no solamente el área de medicina, pero sí hay mucho el área de medicina, muchísimo. Entonces, estos 4 son los básicos. Alguien me diría por ahí, no sé si, seguramente la conocen porque les sacaba de apuros en la licenciatura. ¿Y qué hay de ese cielo? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Can, sí, ¿verdad? Es como, tun, tun, tun. Pues es de dudosa procedencia y ahorita veremos por qué. Entonces, estos son los 4. Algo que está publicado y está bien, está en cualquiera de estos 4, ¿sí? Y lo vamos a encontrar. Por ejemplo, esto es como un edit que hicieron, ¿no? De Facebook. Esto no puede ser, ¿no? Hasta el título se los ponen muy acá para que ustedes lo crean. Y realmente esto le dice, ¿no? Que comer comida mexicana o comer alimentos en la calle, bajo el nombre de güerito te afecta, ¿no? O sea, obviamente no, ni al caso. Pero ustedes se van con esto y wow, los así, no sé, los apantallan mucho. Y eso no debe de ser realmente. Tienen que leer todo el contexto, y esto les quería ejemplificar con lo anterior. Hay títulos muy wow, pero cuando lees todo lo contenido es basura. ¿Cómo sé que la revista es adecuada o el artículo lo es? Lo primero es buscarle los autores. De ley, un buen artículo va a tener un buen autor. Punto. Y aquí vamos a entrar quizá también en una pequeña discusión. ¿Cómo voy a buscar al autor? Hay como un Facebook de autores
que aunque tú no lo quieras, cuando tú ya publicaste algo, automáticamente se te crea una cuenta en el ResearchGate. Y ustedes, aunque no hayas publicado, puedes meterte al ResearchGate y buscar el nombre de tu primer autor, segundo autor, tercer autor del artículo que estás buscando. ¿Qué te va a aparecer en ese ResearchGate? Hicimos el ejemplo con este doctor, el doctor Toshinari Mikami. Él es japonés, es buenísimo, es excelente en el área de patología. Entonces nos dice que tiene 34 artículos, básicamente. Lo han leído 4,435 y lo han citado 252. ¿Leerían un artículo de este doctor? Pues sí, la verdad es que sí, o sea, todo lo que nos dice es muy bueno respecto a sus estadísticas. Ya no te pone, si quieres te pones a leer todo lo demás, pero eso es como el resumen que les aparece en el ResearchGate. Takashi Takata, que es el máster, así, tumores odontogénicos. 373 artículos escritos. Lo han leído 13,431 veces, oficialmente, ¿no? Las lecturas descargadas en CIESHub no cuentan, por desgracia. Y 8,475 citas. ¿Leerían algo de Takata? Por supuesto, ¿verdad? Pero ¿qué hay de este autor que le tapamos el nombre? Nos dice que tiene una publicación, lo han leído 21 veces y no lo han citado nunca. ¿Sería algo con lo que comenzarían a leer? Quizá no. Y ahí es donde también viene esta parte que les decía. ¿Por qué quizá no? O alguien me diría, sí, con este. Exactamente, ver el resto de los autores. Quizás si este es el primer autor, es un autor nuevo, es como si me buscan a mí, les van a parecer que nada más tengo 9 artículos publicados. Pues sí, ¿no? Pero si buscan a mis coautores, que van a ser la doctora Khan o la doctora Aldape, pues van a ver que ya tienen un sustento, ¿sí me explico? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿a quién voy a buscar? Generalmente, primer autor es quien escribe, quien hace todo el primer autor. Yo me encargué de recolectar toda la información, así como quien junta la tarea de equipo. Ese es el primer autor. Y generalmente el último autor es el de más peso. El que se pone al último es como el de, pues ya para qué me quiero poner al inicio, ¿no? Entonces, puedes buscar al primero o al último autor en el ResearchGate, ¿sí? Y siempre, si ya todos tus autores son de esto, pues no, ese artículo, la verdad es que quizá no valdría la pena leerlo. Siempre tiene que haber algún experto en el área, en el artículo que se esté escribiendo. ¿Qué más tenemos? El número de citas que ya les había hablado, que la revista esté indexada. Eso es muy importante y a eso me refería con ese cielo. Muchas de las revistas que están ahí no están indexadas. Entonces es como, pues yo puedo hacer mi revista, pagar y subirla ahí. Y con eso la gente me lee y ya, me cita. Y eso pues no es adecuado. O sea, se puede hacer, pero éticamente no es correcto. Entonces, por eso la revista 1 tiene que estar indexada. Tiene que tener un factor de impacto. Y eso es como cuando tú publicas, es lo que buscas, que tu revista tenga factor de impacto. El factor de impacto es un estándar que se hace justamente de acuerdo al número de citas. ¿Qué revistas tienen o cómo voy a saber el factor de impacto? Con el SJR. Es otra página, lo buscas en Google, SJR, pones el nombre de tu revista cuando quieres buscar en dónde vas a publicar y ahí te aparecen cuáles tienen factor de impacto. ¿Qué creen? En odontología las que mayor factor de impacto tienen, bueno, la que mayor factor de impacto tiene es la American Cancer, que tiene 257. De ahí le sigue Lancet con 131. De Lancet siguen otras 2 de cáncer y, o sea, todas están como en 118, 100 y algo. Y de ahí las de odontología, la que más tiene son las de patología, algunas que tienen 18. Una de perio, la periodontology creo que 2,000, 3,000, algo así, que tiene 14. Y de ahí para abajo, de ahí todas tienen 4, 3, 2, 1 y la mayoría 0.01, 0.001, ¿sí? ¿Por qué pasa eso? Porque casi no publicamos, casi no reportamos. O sea, creemos que hacemos ciencia, pero pues la manera de mostrar que hace ciencia es esto.
¿sí? Entonces, por eso pasa. Nuestras revistas en odontología casi no tienen alto factor de impacto, pero comparado con el estándar, pues bueno, si es 4 es un buen factor de impacto, 2 es un buen factor de impacto, a 0.0001, que muchas sí lo tienen, aunque no lo crean. Y aquí les decía, ustedes buscan y te da ahí el factor de impacto, etcétera, y te da otros datos igual estadísticos, ¿no? Incluso hasta la información de la propia revista, ¿no? Ya si estás buscando publicar, le das clic y te manda como todos los estándares de esa revista. ¿Qué más estamos viendo ahora? Miren, aquí hay otras, les decía, estas es en promedio las de odontología. O sea, como decir esto, pues dices, ay, pues de eso a nada, pues órale, lo publico ahí. Y ahí siguen. Ahora, ¿qué está pasando? Ahora hay muchas revistas Open Access. El Open Access no es malo, siempre y cuando sea un Open Access que es por la revista, vaya, que la revista lo paga. Pero si es un Open Access pagado por el autor, pues es lo mismo que les decía hace rato, o sea, como, oigan, les voy a pagar 2,000 pesos a cada uno para que lean mi artículo. ¿Lo hacen? Sí, y va a subir mis estadísticas. ¿Sí me explico? Entonces ahora muchos autores están haciendo eso, están pagando su Open Access. No es barato, no crean como es 2,000 pesos. O sea, para que te publiquen en una revista tipo Open Access, debe estar ahorita entre 27,000, 35,000 pesos. Y no es una revista ni siquiera de 2, es una revista de 1 punto y algo, ¿sí? Entonces, también hay que cuidar eso. Los Open Access, por desgracia, no quiere decir que sean malos otra vez, sino que todavía hay que ser más rigurosos con ese tipo de revistas, donde el autor paga para que lo publiquen, porque incluso la revisión que haces como revisor es muy burda versus una revista más seria, ¿sí? Donde sí tiene que cumplir el artículo con ciertos parámetros. O sea, hemos visto revistas publicadas por el autor donde se paga que tienen hasta errores de ortografía. O sea, eso no se puede, vaya, ¿sí? Entonces hay que ser muy meticulosos en eso y cuidado con eso. Porque les digo, como ya vieron que publicar te da un estatus, deja, no sé, lo que tú quieras, pues quien tiene dinero ahora dice, pues para que no digan que no sé, pues voy a publicar y voy a pagar por publicar. Pero no es el caso. Ahora, ya encontraron su artículo, ya encontraron, saben cómo buscarlo, saben cómo buscar al autor, saben cómo buscar el factor de impacto. Ahora, ¿qué tipo de artículo es el mejor? Ejemplo, se van a PubMed, van a buscar un tema y les van a aparecer, ¿no? Y tienes filtros y tienes muchas cosas ahí para modificar. Pero de acuerdo al tipo de artículo, puedes seleccionarlo de una manera muy rápida. Esa es la pirámide de impacto. Y entonces nos dice que la opinión de expertos está en la base. Significa que no son artículos como que pues tengas que leer de primera instancia. O sea, es una opinión de expertos, como un experto en el área escribe y emite su opinión del tema y ya, se acabó. Esa es una opinión de expertos. O las cartas al editor. Cuando a veces tú rebates algo que dijeron, yo doy mi opinión, ¿sabes qué? Esto yo encontré en otro lado, lo que tú dijiste, por ejemplo, algunos datos que no son, y ya, esa es una opinión de experto, ¿sí? No tiene tanto peso. Después sigue la revisión tradicional o las conocidas revisiones bibliográficas. Una revisión bibliográfica es pues nada más agarrar como los artículos que hay del tema y justo hacer un resumen de, y eso es una revisión bibliográfica. Luego sigue la investigación con animales o investigación in vitro. Todo lo que se hace en placas Petri, todo lo que se hace en animalitos, ratas, conejos, etcétera, está en este nivel. Después sigue las series de casos y reportes de caso. O sea, reportes de caso, aunque no pareciera, tiene más peso que la investigación en animales. Entonces, reportar un caso, reportar una serie de casos es bueno. Luego nos vamos ya, de aquí para acá, pues lo mejor. Estudios de corte, casos y controles y estudios epidemiológicos. Son lo mejor, ¿por qué? Porque ya estás comparando en estos estudios. Estás dando una corte, a uno le diste, a otro no le diste, en casos y controles en ese caso, etcétera, ¿sí? Entonces, por eso es lo mejor. Ya no es solo una opinión cerrada a algo, sino que es una opinión en donde comparaste y viste una población un poco más amplia. Los ensayos clínicos ni se diga, para medicamentos, para tratamientos, esto es lo mejor, ensayos clínicos.
Un ensayo clínico obviamente tiene que estar controlado. A veces le ponen, es redundante decir ensayo clínico controlado, porque por ley tiene que estar, pero un ensayo clínico es como de lo mejor para tratamientos, ya sea de medicamentos, quirúrgicos y demás. Revisión sistemática. Una revisión sistemática, a diferencia de la revisión bibliográfica, es sí, recapitula toda la información que ya está publicada del tema, pero hace estadística con esa información. Y esa es la gran diferencia entre la revisión sistemática y ni se diga el metaanálisis. El metaanálisis es pura estadística, puras fórmulas, básicamente, de acuerdo a la información que tenemos de ese tema. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen, porque los dejaron de guardia, no sé, y les dicen que para mañana quieren la presentación de sabe qué, no sé, ameloblastoma, ¿qué es lo mejor de ameloblastoma? Van a buscar en el PubMed y les van a salir, que el reporte de caso, que no sé qué, series de casos, la experiencia de un servicio, esos son series de casos, ¿sí? Pero si les aparece algo que dice metaanálisis de esto, ¿qué van a leer? Pues el metaanálisis, hasta por cuestiones de tiempo, váyanse primero a leer los que tienen más peso, de acuerdo al tipo de artículo. Y al final, pues ya, si tienes tiempo, te lees los reportes de caso, las series de caso. Pero de primera instancia, busquen metaanálisis, revisiones sistemáticas. Ojo, no se dejen guiar por el nombre nada más. Vean cómo está el método. ¿Por qué? Porque a veces nada más les ponen de adorno, porque ya vieron que así los buscan, revisión sistemática, y resulta que no hicieron nada estadístico. ¿Cómo voy a saber si sí lo hizo? En el resumen, en el abstract, tiene que venir al menos los resultados que obtuvieron. Si como resultados no ven números, eso no es una revisión sistemática, eso no es un metaanálisis. ¿Sí? Por ejemplo, aquí decimos que queremos hablar sobre la saliva como herramienta de diagnóstico. Y entonces nos da este resumen, etcétera. Es un artículo que igual ya se publicó, les digo, de ese cielo. Y entonces, primero nos dice que es una revisión bibliográfica. Eso sin ver todo el artículo, solamente con ver el resumen. Desde ahí detectamos es una revisión bibliográfica. ¿Qué seguimos? Buscamos el factor de impacto de esa revista. El factor de impacto es de 0.06. Buscamos al autor y nos dice que pues ha publicado 12 veces, lo ha leído bastante, lo han citado 2 veces. No es tan malo. Pero tenemos este otro artículo, igual del mismo tema, nada más que aquí nos dice que es un análisis de 124 lesiones. ¿Qué sería? No, series de casos. Tiene 124 muestras, son series de casos. Si aquí en los resultados me dijera qué hicieron, o sea, obviamente aquí pues, tiene que dar estadísticas de acá, pero que hizo una revisión de tantas revistas y encontró tantos artículos y de esos el promedio está, eso es revisión sistemática, eso es metaanálisis, ¿sí? No, esta es una serie de casos. Sin embargo, tiene mayor impacto que una revisión bibliográfica, ¿no? Ya lo vimos, que era el anterior. ¿Qué más buscamos? Está publicado en una de 4.42. Y estos son los datos del autor. ¿Cuál leerían de esos dos artículos? Es el mismo tema. ¿Cuál vas a leer de esos dos artículos? ¿Sí queda claro entonces cómo vamos a aprender a ser críticos con lo que leemos? Muy bien. ¿Qué otros datos les decía? El método. Revisen el método, pueden haber sesgos, hay muchísimas cosas que pueden causar sesgo, por eso vean cómo se hizo el artículo, porque a veces aunque se titule de una manera, puede que cuando leas el método digas, esto no fue así. Si se realizó un análisis estadístico, si son valores estadísticamente significativos, la parte de la bioética, que era lo que les decía, que ahora tiene que ser rigurosa en todo lo que se publica, tiene que venir ya sea qué ley general de salud se tomó en cuenta y si estos códigos también. Pero la parte de la bioética es fundamental. Y el año. Esto tiene que ver con un poco con lo que les mencionaba. No porque sea viejo un artículo, significa que no sirva. Hay artículos que son pues, de cajón y se publicó en el 89, pero sigue siendo la base para algo. Entonces, por eso lo tienes que leer, ¿sí?
Por eso también el año es algo que a veces leer con cuidado y lo principal, interpretar. Ese es otro error. Un gran error, además de la búsqueda y esto, el segundo gran error es en la interpretación de la información. ¿Por qué? Porque a veces leemos lo que queremos que nos diga, lo que queremos buscar, y no leemos de manera adecuada. Entonces hay que ser cuidadosos cómo lo leemos y con lo que leemos. Por ejemplo, ameloblastoma uniquístico, algo que les decía, marsupialización, que es un abordaje conservador para una lesión agresiva. ¿El ameloblastoma uniquístico se trata con marsupialización? ¿Así, en general, de acuerdo a la OMS? No. No. ¿Cómo se trata? Resección. O sea, tratamiento. Ya sabes que es ameloblastoma. Resección. Se hace resección. Punto. Bueno, ¿qué quiere ser más conservador? Sí, en el uniquístico, donde se comprueba que histológicamente ya en todo el espécimen no hay ni un solo fragmento de epitelio en cápsula ni en hueso, se puede hacer una osteotomía periférica y ya, y tener el seguimiento. Pero la marsupialización, no. ¿Qué es la marsupialización? Descomprimir. Descomprimir es parte, pero ¿qué es la marsupialización? ¿Qué hacen? O sea, ayuda a eso, a la descompresión. Disminuir el tamaño, probablemente. Exactamente. La parte que recubre a esa cavidad quística, ya sea tumoral o quística propiamente, unirla con el epitelio superficial. Eso es marsupialización, hacer una bolsita, por eso el nombre. Eso no está indicado en ameloblastoma, ¿sí? Pero lo quisieron hacer. Y entonces empiezan a hacer sus reportes. Y empezamos, ¿no? Factor de impacto, punto 29. ¿Quién lo escribe? Pues realmente no es tan malo de acuerdo a esos datos que tenemos, ¿no? Aquí tenemos otro igual del mismo tema, en una revista de factor de impacto más alto, obviamente, y quien lo escribe, pues tiene todavía mucho mejor nombre o renombre. Pero ¿qué pasa? Nakamura es cirujano, él hizo algo en patología, pero es más cirujano que patólogo. Y entonces cuando él lo publica y lo ven los cirujanos, ¿qué creen que hicieron? Dijeron, no, pues ley, o sea, si a él le sirvió la marsupialización, pues yo lo voy a hacer. Pero no leyeron todo el artículo, o sea, se enteraron del chisme de Nakamura, pero no leyeron el artículo completo. Y eso es lo que pasa mucho, por desgracia, en la ciencia o en odontología en general. Y entonces, muchos creyeron como que sí, porque quizá nada más vieron el resultado, pero hay un todo, vean. Para empezar, nos dice que eran 24 casos, ¿no? ¿Es una alta cantidad de muestra? No. Se tiene que hacer un análisis que se llama justo cálculo de muestra. Si no hay la prueba de cálculo de muestra, no sabes si esa muestra es representativa de todo tu tipo. Entonces, si eso no viene en el artículo de ahí, también, como que si no hubo prueba de cálculo de muestra. ¿Qué más vemos? ¿Qué otros errores vemos? Bueno, vemos que ya en el resultado, por eso les decía, se enteraron del chisme, pero no leyeron el artículo, nos dice que, bueno, lo marsupializaron a todos estos y que vean que únicamente no fue efectivo en 8, manejan que extremadamente efectivo en 5 y efectivo en 11. Y con esos datos dijeron, no, pues sí hay que hacerle marsupialización, porque solamente en 8 no funcionó. Pero 8 de 24, ¿qué porcentaje es? Esa es una. Luego nos dice que el seguimiento, y el seguimiento que se hizo no fue tan largo, fue un seguimiento en donde, ¿cuáles tuvieron recurrencia? ¿Cuántos? ¿Cuántos tuvieron recurrencia? Ahí está. Uh-huh, 9. Entonces, que al final de los 16 que estaban acá, a 7 acabaron en resección en bloque. A los 2 años de seguimiento. Entonces, ¿se le debe hacer marsupialización? No, el mismo artículo, y el mismo artículo lo decía en alguna parte de la conclusión, pero les digo, leyeron esa parte bonita de, marsupialización en ameloblastoma, yo también lo voy a hacer. Y por desgracia sí estuvieron tratando a muchos de los pacientes, y algunos todavía siguen.
Este es del mismo doctor, cuando le hacen la cuestión de que 24 era muy poca muestra, y entonces busca un poquito más para amplificar esa muestra, pero incluye a los previos 24. Eso en teoría no se tendría que hacer, para empezar. ¿Por qué? Porque ya publicaste información de eso. Pero bueno, los incluye y entonces nos dice casi lo mismo, que aquellos que se les hizo la resección, la tasa de recurrencia fue de 7.1, pero aquellos que hubo marsupialización, ya sea con el curetaje, etcétera, pero hubo marsupialización, la recurrencia fue de 1/3, o sea, es una recurrencia bastante alta. Además de eso, nos dice muy claro ahí que después de la recurrencia, ¿qué? Nos dicen, aparentemente soportan opiniones negativas de la marsupialización. Era lo que les decía, el mismo artículo lo dice, pero no leemos de manera adecuada. Y aquí, siendo críticos, hay un otro dato que yo diría, bueno, ¿y la histología? ¿Cómo sé que realmente estos que me dices eran uniquísticos, multiquísticos o sólidos, como los clasificaste, si no me pusiste nada de la histología? Entonces, a eso me refiero con ser críticos. Interpretar. Y hubo un análisis, porque tienen muy buenos datos, pero solo me reportas porcentajes. Ajá, no hizo ni chi cuadrada, una prueba exacta de Fisher, no hay nada más. Entonces, no hay datos. Otro ejemplo más, información para tratamientos de osteonecrosis, que pues ahora, les digo, todavía sigue en boga, ¿no? Les dicen, buscas información. Te encuentras el primer artículo que te dice que el ozono como adyuvante, y nos dice que es reporte de 2 casos y seguimiento. Tenemos otro que encuentras ahí en el PubMed y te aparece que es la osteonecrosis inducida por bifosfonatos en específico, una revisión crítica. ¿Este qué tipo de artículo sería? Revisión bibliográfica. ¿Y este? Reporte de caso. Te encuentras otro que te dice que igual la osteonecrosis asociada a bifosfonatos, nos dice que, pues, cuestionándonos, ¿no?, los protocolos de tratamiento. ¿Este qué sería? Una opinión de experto, muy bien. Te encuentras otro que te dice, habla desde las estrategias y te dice que es una revisión sistemática. Luego otro de los efectos del tratamiento, etcétera, y que es una revisión sistemática y metaanálisis. Tienen los dos. ¿Cuál irían primero? El de metaanálisis con revisión sistemática. Luego, estos sí eran. ¿Cuál te lees primero? Revisión sistemática con metaanálisis. Luego, la revisión sistemática. Luego, reporte de casos. Luego, opinión de expertos, ¿no? Y así es como lo vamos poniendo, ¿sí? Lees primero el que trae la revisión sistemática con el metaanálisis, luego la revisión sistemática, luego los reportes de casos, luego la revisión bibliográfica y hasta el final, la revisión de expertos. Y era lo que les decía. Si te dicen, ¿sabes qué? Te doy 2 horas, ahorita que venga quiero que seas el experto en el tema, léete esto, punto. Porque con esto no crean que las revisiones sistemáticas y metaanálisis son de 6 hojitas. No, son mínimo de 24, 30 hojas, mínimo. Entonces, léete esto, ¿sí? Siempre recuerden, no todo lo que se publica en una revista de bajo factor de impacto es malo. No quise satanizar ahorita así como decir ese cielo. Sin embargo, ¿por qué? Ese cielo apoya mucho a la literatura latinoamericana. Hay muchas revistas cubanas, venezolanas, colombianas, lo que tú quieras, incluso hay mexicanas. Pero ¿qué problema hay ahí? Una es la validación. ¿Qué otro? La mayoría están en español. Por lo tanto, los revisores, todos son de habla hispana. No tienes ningún otro revisor que hable otro idioma, ¿sí? Aunque el abstract en esas revistas te piden que vaya en inglés, no todo el artículo va en inglés. Entonces, desde ahí ya tenemos un sesgo, que es el sesgo por el idioma. O sea, yo sé que para muchos es fácil, si no entiendes inglés, ir y leer esto,
mejor vayan, busquen el artículo en inglés y tradúzcanlo. Ahora, con inteligencia artificial ya pueden traducir lo que quieran sin problema, hasta artículos en japonés, en chino. Yo lo he hecho. Entonces, ustedes obviamente, seguramente saben cómo se hace. Lo pueden hacer. Ay, bueno, y por último, hay unas cosas que les decía que están en ese cielo, además de la parte que no llega por el idioma a muchas, y los revisores no todos son bueno, todos son más bien de habla hispana, no tenemos otros internacionales. Tiene un gran sesgo ese cielo, que la mayoría de los artículos que se publican ahí son de las universidades tal cual, de Venezuela, de Cuba, etcétera. Y los revisores y dueños de esa son los directores y los directivos de esas universidades. Viene cayendo en lo mismo casi que les decía, que tú estás pagando para que te publiquen. Otro, no todo lo publicado en revistas de alto factor de impacto es la maravilla. ¿Qué pasó con Lancet, por ejemplo, y el autismo? Lancet en el 89 lanzó el artículo donde decía, porque no fue mentira, lanzó un artículo que decía que las vacunas en los niños daban autismo. ¿Qué hizo la gente? Se alteró, dejaron de vacunar, etcétera. De verdad, no pasaron 2 semanas, ni 2 semanas, cuando todo mundo le empezó a escribir cartas al editor, a Lancet. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué estás diciendo? Esto, el otro, Bajaron el artículo de la plataforma. ¿Creen que todavía siga por ahí? Por supuesto. Y ese es el sustento de todavía muchos antivacunas. Dicen, es que hay un artículo publicado. Sí, pero lo bajaron. Le quitaron su licencia a todos los que publicaron ahí. Les prohibieron publicar en todas las revistas por la barbaridad que dijeron. Pero Lancet lo publicó, ¿por qué? Porque los revisores vieron el título, hicieron la revisión tal cual, así, muy sistematizada de lo que te pide, el análisis, los números, esto, el otro, pero no se pusieron a revisar como todo el contexto que les decía, el ser críticos, ¿sí? La parte biológica de. Y entonces cuando les empiezan a llegar las cartas a la editora Lancet, pues les fue muy, muy mal a los que publicaron, ¿no? Esos artículos. ¿Creen que ese grupo se quedó así? No, ¿verdad? Siguió tratando de publicar en revistas pequeñas. Y por eso les digo, no es que se lo sacaron de la manga, de que los que creen que las vacunas se relacionan a autismo, Asperger y otras. No, sí hubo un error garrafal que hizo Lancet. Y Lancet, les dije, tiene un factor de impacto de 139. Pues obviamente lo creyeron, ¿sí? Aunque se haya bajado, lo creyeron. Entonces también, no todo lo que se publica en alto factor de impacto es bueno. Interpretar los datos de manera adecuada, lo que les mencionaba, ser críticos, ser analíticos. Bueno, ya vi el método, me voy a la parte de los resultados, pero veo también cómo interpretaron esos resultados, cómo que concluyen ellos con esos resultados y si realmente el método por el que llegaron a esos resultados es bueno. Eso pasa, y ha pasado mucho en algunas revisiones. Ahorita en la tesis de un alumno, de Mario, él hizo una revisión de muchas revistas en donde se han publicado toda la patología que hay en México, desde los 70s hasta este año. Entonces, al hacer los números, ¿qué creen? Muchos no cuadraban. Muchas revistas que decían, es que hubo una muestra de 2,500 casos. Y cuando Mario se puso a sumar, todo lo que venía, la información del artículo, dice, Doc, que faltan 15 casos. Y así, no fue el único, eran un montón. Y yo como de, ¿cómo se les fue? O sea, ¿qué pasó ahí? Y de la misma revista. Y entonces es como de, no, pues, le digo, vamos a poner como criterios que esa revista no se va a incluir porque tiene un sesgo muy bajo de información. Entonces, hay que ser críticos con eso. Les digo, sumar, restar es básico. Aunque no sepas prueba exacta de Fisher, aunque no sepas correlación intercuartilar, no importa. Todos sabemos sumar y restar. Entonces, con eso a veces es más que suficiente. ¿Qué más? ¿Dónde van a buscar? Ya les dije hace rato, además del PubMed y demás, hay mucha literatura que es buena, pero que no está a su alcance. Y quizá yo no se los debería de decir, ¿verdad? Pero seguramente ya los conocen. Tenemos plataformas como el SciHub y el Genesis Library. Son 2 herramientas en línea que les pueden ayudar a conseguir artículos que son buenos, pero que tienes que pagar, ¿no? Cuando son estudiantes, tu universidad a veces te paga la licencia, pero ya cuando sales, dices, ya no lo puedo descargar. Para eso está el SciHub y el otro es el Genesis Library.
Y en Genesis Library incluso pueden descargar libros. Ahí, eso es una gran ventaja también del Genesis Library. Puedes descargar libros, bases de datos, etcétera. Y así los buscas en Google. No te los descarga con virus. Esa es otra gran ventaja. Y si se puede pagar, pues mejor paguen, ¿no? O sea, al pobre autor nos pagan $1 por lo que publicas. Sí, una monedita para este pobre autor. Realmente aquí en México ser investigador no deja si estás haciendo investigación realmente, pero si eres investigador y estás en un puesto político, sí te deja. Así, con eso se los resumo, obviamente. Pero bueno, lectura crítica, eso es lo más importante. ¿Alguna duda, pregunta, cómo interpretar, cómo buscar? ¿No? ¿Seguros? Sí, cuando tienes dudas de cómo buscarlo, si no lo puedes descargar, buscas el nombre y viene abajo algo donde dice, si no te aparece el DOI, ahí inmediatamente, le das a cómo citar o cómo se hace la referencia de ese artículo. Y ahí en las citas aparece, sí o sí va a salir el DOI. O copias el último, después de la última diagonal, lo último, todo ese fragmento lo copias y eso es lo que vas a pegar, ya sea en el SciHub o en el Genesis Library. Y ya con eso lo descargas. Genesis con G, Library. SciHub, SCI-HV. De SciHub, como les han tratado de tirar mucho, siempre cambia el dominio. TW, ZC, CZ y así, pero siempre busca SciHub. Genesis Library es más estable. Exactamente. De Genesis Library, incluso a veces es mucho más fácil que SciHub, porque pones incluso hasta del autor que estás buscando y te aparece todo lo que ha publicado ese autor y que está libre. Y te digo, incluso libros puedes descargar de ahí, de lo que tú quieras, siempre y cuando pongas bien el nombre del libro. Ahí está. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿No? Segurísimos. Seguros. Bueno, entonces espero que después de esto, lo primero es que aprendan a buscar ya un artículo en un buscador de verdad. Lo segundo es que, les digo, sean críticos con quién lo escribe y la información, sobre todo, que trae el artículo. Sí, no se dejen llevar como el de, a veces sonamos muy bonitos así de, ay, leí esto, el otro, aquello, y es como, ups, creo que no decía eso, ¿sí? Entonces, la información, recuerden, de herencia no es mala, pero todo tiene que tener un sustento. Ya no estamos en la época de Hitler, de andar experimentando y a ver si sale o no sale. Realmente eso es lo que hacen todavía con muchos pacientes. Pero, oiga, doc, a mí me pasaba cuando estaba residente, oiga, doc, ¿y por qué le da esto? Ah, no sé, fue lo que a mí me enseñaron. Y yo así como y luego, y ya te pones a buscar y dices, no, eso se daba en los 70s, ya ni se usa, eso es carcinógeno. Un ejemplo muy clásico, el formocresol para las pulpectomías, ¿no? Supongo que todavía muchos de ustedes se los enseñaron, de ponle formocresol. Desde el 80 está prohibido el formocresol carcinogénico. Pues, ¿por qué lo siguen usando? Hay otras alternativas. Entonces a eso me refiero. Tenemos que ser críticos y más ustedes. Ustedes son la nueva generación, somos la nueva generación, ¿sí? No quiero decir que los viejitos ya no sirvan, no, por supuesto, pero nosotros nos vamos a hacer cargo ahora como de todo lo que le pasa a esta población en nuestra área. Por eso tenemos que dar lo mejor de nosotros y lo mejor es actualizándonos. Bueno, si no hay dudas ni preguntas, pues ya, sería todo. Si quieren ese PDF, se los comparto. Esto. Sí, les comparto eso en PDF. Sí, doctora, gracias. Doctora, una pregunta, perdón. En Medigraphic hay muchas revistas, de hecho, mexicanas, y es casi lo mismo que Sí es Cielo, o sea, no es que sea malo, pero se sesga, ¿no? Es como, es bueno, de hecho, el análisis que se hace ahí es bueno, a diferencia de otras, pero, o sea, vas a encontrar buenos artículos, pero en español, ahí. Y lo mismo, tendrías que hacer lo mismo, lo de los autores, etcétera, porque sí hay cosas muy buenas ahí, pero también hay otras que dices, ay, no, por nada. Y mi cara, es casi lo mismo, casi la misma situación. O sea, ahí sí tendrías que, más que irte por toda la revista, hacer la búsqueda de artículo en específico.
Por nada.